buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes, señora magistrada. Muy buenas tardes, señor magistrado. Siendo las 12 horas con 14 minutos del día martes 1 de junio del año en curso, damos inicio a la sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Señor secretario general de acuerdos, proceda por favor a verificar e informar a la presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Magistrado presidente, le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracciones primera, segunda y tercera, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y el Acuerdo General de Pleno de fecha 14 de abril del año 2020, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el Pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom a la que fueron previamente convocados, por lo que existe quórum legal para la realización de esta sesión no presencial. Muchas gracias. Existiendo quórum legal, se declara el inicio formal de la presente sesión. Proceda, señor secretario, a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Claro que sí, magistrado presidente. Le informo que en la presente sesión se atenderán 5 asuntos correspondientes a 5 procedimientos especiales sancionadores con claves de identificación PES/026, PES/033, PES/034, PES/035 y PES/040, todos con el número 2021 del año, cuyos nombres de los denunciantes y denunciados se encuentran precisados en la convocatoria y en complemento fijado en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias. En atención a los asuntos enlistados en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada Estefanía Carolina Caballero Vanegas abrir su micrófono y dar cuenta con los proyectos de resolución y acuerdo plenario de los expedientes PES 26 y 33 de este año respectivamente, que fueron turnados para su resolución a la ponencia a cargo del señor magistrado Sergio Avilés de Meney. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado y magistrada. El proyecto que se pone a su consideración es el relativo al procedimiento especial sancionador 26 del año en curso promovido por Morena en contra de Josué Nibardo Mena Villanueva, el PAN y el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud en Quintana Roo por conductas consistentes en actos prohibidos de campaña que contravienen el principio de equidad en la contienda y la prohibición constitucional del uso de recursos públicos, participación de servidores públicos en campañas políticas y violación de la veda electoral, así como por la comisión de supuestas infracciones consistentes en la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano del PAN, en la que se promociona al candidato Josué Nibardo como candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas consistentes en los actos prohibidos de campaña que contravienen el principio de equidad en la contienda, el uso de recursos públicos, participación de servidores públicos en campañas políticas y violación de la veda electoral. En razón de que el caudal probatorio que en las constancias del expediente y a través de los requerimientos y demás diligencias llevadas a cabo por la autoridad investigadora, no se desprende elemento alguno ni se acredita que existen elementos materiales o jurídicos que permitan a este tribunal determinar que los denunciados hayan incurrido en dichas conductas denunciadas. No obstante, respecto de la conducta denunciada respecto a la colocación de propaganda fijada en equipamiento urbano, la ponencia propone determinar como existente, ya que mediante el acta circunstanciada de fecha 29 de abril, la autoridad instructora corroboró la existencia de la colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, siendo esta propaganda que alude a Josué Nibardo y al cargo por el que contiende en el actual proceso electoral. Además, de que incluye el emblema del PAN, partido político que lo postuló. En consecuencia, de conformidad con el artículo 406, fracción 2, inciso A de la Ley de Instituciones, lo procedente es imponer a Josué Nibardo y al PAN una sanción consistente en amonestación pública. A continuación, doy cuenta del proyecto de acuerdo de pleno relativo al procedimiento especial sancionador 33 del año en curso, promovido por Morena por las presuntas infracciones atribuidas a Isaac Yanix Alanís por violencia política contra la mujer en razón de género cometida en agravio de la ciudadana María Melinda Lezama Espinosa, quien es candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo, derivado de supuestas manifestaciones llevadas a cabo en una transmisión en vivo a través de la red social denominada Facebook. En el proyecto se propone reenviar el procedimiento especial sancionador para que a la brevedad posible
La autoridad instructora, de acuerdo a su competencia, realiza el desahogo de todos los archivos contenidos en la memoria tipo USB ofrecida por la parte denunciada del presente procedimiento, ya que el contenido del acta circunstanciada de fecha 24 de mayo, donde se desahogó el contenido de dicha memoria ofrecida por el denunciado en la audiencia de pruebas y alegatos, se observó de dicha diligencia de inspección ocular que la autoridad instructora únicamente desahogó 2 de los 2 archivos contenidos dentro de dicho dispositivo de memoria USB. En tales consideraciones, para que este órgano jurisdiccional pueda tener mayores elementos que le permitan determinar la existencia o no de la conducta denunciada y en su caso imponer la sanción respectiva, se considera necesario reenviar el expediente del presente asunto para poder emitir una sentencia que conforme a derecho corresponda. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Muchísimas gracias, compañera. Queda a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado los proyectos propuestos por si desean hacer observaciones. Magistrado presidente, si me permite pronunciarme respecto al procedimiento especial sancionador 33 del 2021. Adelante, magistrada. Buenos días a todos, a todas. Como antecedente tenemos en este asunto que en fecha 5 de mayo del presente año, el representante propietario del partido Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo presentó una respectiva denuncia por violencia política contra las mujeres por razón de género en agravio de María Elena Ermelinda Lezama Espinosa en contra de Isaac Janis Alanís, ambos aspirantes a la presidencia municipal de Benito Juárez del estado de Quintana Roo. El citado representante partidista alega en su escrito de queja que el ciudadano Isaac Alanís Janis, postulado por el partido Fuerza por México en fecha 27 de abril del presente año, simuló dar lectura a un mensaje de un seguidor de una transmisión en vivo a través de una red social que es la de Facebook, pero en realidad, a decir del propio quejoso, se ciñó a realizarlo a título personal, manifestando comentarios denigrantes en contra de María Elena Ermelinda Lezama Espinosa, esto al señalar específicamente en el punto 36 de la transmisión, tal cual dijo Luis Reyes, dice: Mara es una vieja rata y aparte fea y operada. Bueno, tampoco hay que ser tan. Al mismo tiempo que Isaac Janis Alanís esbozaba una sonrisa burlesca. Para acreditar tales dichos, se puede ver en autos del presente expediente de especial sancionador diversas pruebas tales como el video alojado en el portal de Facebook y se pone el link en donde se observa el comentario emitido por Isaac Janis Alanís. Esto a la vez se robustece con una fe de hechos contenido en el testimonio de la escritura pública número 7253 de fecha 29 de abril del presente año, elaborado por el notario público número 55 del estado de Quintana Roo, en donde da fe del contenido de ese mismo link y de ese minuto en donde esboza este comentario. Asimismo, se observa en autos un informe pericial técnico de medios audiovisuales elaborado por el licenciado Óscar Delfín Chávez con el fin de acreditar que la transmisión en vivo del portal de Facebook, el denunciado en ningún momento recibió por parte de algún seguidor las expresiones denunciadas que, como se denotan, son insultos y ofensas vejatorias contra una mujer, en este caso la aspirante María Elena Ermelinda Lezama Espinosa, lo cual evidentemente es violencia verbal que pudiera causar incluso un daño psicológico en la persona de la candidata, afectando desproporcionadamente a la víctima. A la vez también se encuentra un acta circunstanciada consistente en una fe pública respecto a la certificación del link de Internet, documento elaborado en fecha 6 de mayo del presente año por la coordinación de la oficialía electoral adscrita al Instituto Electoral de Quintana Roo, en donde se hace constar el contenido del link citado. No obstante, al comparecer en la audiencia de pruebas y alegatos, por escrito el ciudadano Isaac Janis Alanís reconoce que emitió tal expresión, aludiendo que leyó el comentario de un usuario de Facebook que supuestamente le escribió en dicha transmisión en vivo. Por lo que el motivo por el cual se pretende regresar el expediente a fin de efectuar más diligencias a consideración de la suscrita a ningún fin práctico nos llevaría,
ya que en su propia comparecencia, el aspirante a la presidencia municipal de Benito Juárez, Isaac Hanix Alanís, se ubica en modo, tiempo y lugar. Asimismo, haya existido o no haya existido el citado mensaje, es evidente que las expresiones por demás ofensivas y denigrantes proferidas en la persona de María Elena Ermelinda Lezama Espinosa se llevaron a cabo. Es decir, los dijo, situación que no está en discusión y que reconoce el propio Isaac Hanix Alanís. Quiero concluir diciendo que después de las reformas de fecha 13 de abril del presente año, efectuados por la 16ª legislatura, es obligación de los aspirantes abstenerse de ejercer cualquier clase de violencia política contra las mujeres en razón de género o de recurrir a expresiones que degraden, denigren, discriminen a las personas, aspirantes, precandidatas, candidatas o partidos políticos, instituciones públicas o privadas. Las manifestaciones por acto de violencia política en razón de género contra la víctima sí se enlazan a cualquier otro indicio o conjunto de indicios probatorios, aunque no sean de la misma calidad en conjunto, pueden integrar pruebas circunstanciación de pleno valor probatorio. ¿Qué más confesiones y pruebas se necesitan para emitir una sentencia? Tenemos las suficientes para emitir una sentencia, porque esa es la labor de nosotros como juzgadores, impartir justicia pronta y expedita. No comparto, por ende, que este expediente se regrese al Instituto Electoral de Quintana Roo, porque como he referido, a ningún fin práctico nos lleva, a más de que en este caso Isaac Hanix Alanís reconoce que emitió dichos comentarios en contra de la persona de María Elena Ermelinda Lezama Espinosa. Ante ello, me pronuncio en contra del presente acuerdo plenario, emitiendo, por tanto, un voto particular razonado. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, no le veo. ¿Desea hacer uso de la voz? Magistrado, adelante, si usted considera, yo lo veo al final. Con su venia, señor magistrado, también con el permiso de mi compañera magistrada. Yo de manera muy respetuosa también me deseo apartar del sentido del acuerdo plenario que se nos propone. Y esto en virtud de que el artículo 435 de la Ley de Instituciones señala como pues una de las facultades que tiene este tribunal dentro del procedimiento especial sancionador en materia de violencia política en razón de género, que el Tribunal Electoral podrá dictar las diligencias para mejor proveer cuando así lo requiera, debiendo resolver de forma pronta y expedita con las constancias que obren en el expediente y en uso de esta facultad, según se refiere en el punto 22 del proyecto que se nos propone, se requirió a el secretario general de este tribunal haga la inspección ocular de una memoria USB de 32 gigabytes que fue ofrecida por la parte denunciada, y al desahogarse esta inspección ocular ordenada, pues se tuvo como resultado que el USB o la memoria está vacía, no se encuentra ningún archivo en el mismo. Y entonces, pues en esa inteligencia, pues yo considero estéril el devolverle el expediente al Instituto Electoral para que desahogue esas probanzas cuando nosotros mismos ya dimos fe, o bueno, lo dio el secretario general de acuerdos de ese tribunal, de que pues el USB está vacío. Entonces, me parece, como acertadamente lo señala la señora magistrada, que de autos, pues ya existen diversas probanzas que se desahogaron en su momento, como el informe técnico pericial del 27 de abril de 2021, la escritura pública que realizó el notario público número 55, el acta circunstanciada que realizó el propio Instituto Electoral, en la cual pues dan fe de que no existe ningún comentario en el chat de una persona de nombre Luis Reyes, y desahogan el USB que mencioné hace un momento. Y me parece que la parte toral es que al menos en el escrito del propio acusado, en sus alegatos y ofrecimiento de pruebas, pues de ninguna manera él desvirtúa o al menos niega
que él haya aparecido él en ese video, que él haya realizado el comentario que se le atribuye independientemente, como lo señala también la señora magistrada, de si existió o no el usuario y si realmente hicieron ese mensajito que él decidió leer. Al tratarse de un asunto de violencia política, pues me parece que es importante resolver el fondo del asunto, determinar si con los elementos que existen ya en el expediente se concreta o no la acusación que se le hace de violencia política, o si, o en su efecto, si no lo hay, pues entonces cerrar el expediente, porque pues desahogar este USB como se solicite y regresarlo al instituto, pues va a ser materialmente imposible si nosotros ya dimos fe de que está vacío. Entonces, al menos en mi primera intervención, si hay más adelante alguna otra, pues considero que ya tenemos en el expediente los elementos suficientes y necesarios para poder resolver el fondo, y por ello pues también me aparto de regresarlo al instituto para desahogar ese USB, en virtud de que el mismo a ningún efecto práctico nos va a llevar. Por mi parte, en este momento es cuanto. Muchas gracias, señora magistrada, señor magistrado. Para mí es un honor siempre escucharlos y que debatamos de alguna manera, pues, respetuosa. Sin embargo, pues agradezco sus finas interpretaciones y apreciaciones. Sin embargo, conforme al artículo 430, como bien comentó, y conforme al artículo 36, armónicamente, yo no tengo los elementos para resolver el fondo del asunto. Máxime, que independientemente de no voy a victimizar a la víctima de este asunto, como ya lo hicieron anteriormente, ni tampoco voy a adelantarme al sentido del fondo, estableciendo que es evidente que hay un daño moral y una violencia política de género. No podría yo en este momento decir lo que ya se dijo. También es importante que no son más diligencias, señora magistrada, son diligencias que no fueron desahogadas. Emitir, efectivamente, señora magistrada, tenemos que emitir una sentencia pronta y expedita, pero no nos olvidemos del principio de exhaustividad. Eso creo que también es importante. Ahora bien, referente al comentario estéril, devolverle a la autoridad instructora, porque ya hay diversas probanzas y una individuación, pues yo considero, contrario al aducido desde mi óptica, sí se vulnera. He escuchado con atención y únicamente se van al tema de las probanzas ofrecidas por una de las partes. Nosotros somos un tribunal que tenemos que impartir justicia imparcialmente y para ambas partes. Tenemos que establecer las consideraciones de una y otra, estableciendo la litis, y en base a eso confrontar las pruebas que se nos presentan. Es decir, y máxime, cuando es un asunto donde hay una carga de reversión de la prueba. Díganme ustedes, yo no tengo los elementos y por eso, pues, qué gusto que ustedes sí tengan los elementos, y me gustaría ver la resolución de fondo que van a emitir cualquiera de los que estén en turno a efecto de realizar el proyecto de fondo, porque yo no tengo los elementos, señoras, y menos para individualizar una sanción. Yo no sé si en esas pruebas que en su momento ofrece la parte denunciada, se encuentran pruebas de descargo que desvirtúan una parte, y ahí puedo establecer si en verdad hubo un dolo o una intencionalidad. Yo nada más quiero observar cómo ustedes desarrollan un proyecto, independientemente que ya la magistrada dijo que evidentemente hay un daño verbal y una violencia política de género. Esto no era el asunto en este momento. No son consideraciones que creo que debemos de prejuzgar en este momento. Estamos hablando de un acuerdo plenario. Sí, magistrado, ya vi que levanta la mano. ¿Quiere intervenir o me espera que yo también concluya? No, espero. Ah, ok. Espero. Sí, perdón. Pues como se expresa en el proyecto, es de suma importancia y cobra relevancia que ambas partes en el presente procedimiento gozan de un derecho de acceso a la justicia judicial
y un recurso efectivo consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que hace potencializar los principios de seguridad y certeza jurídica. Es que resulta importante el desahogo del contenido de la memoria extraíble que fue ofrecida por el denunciante en el presente procedimiento. Sin duda, no considerar lo anterior resultaría violatorio a una tutela judicial efectiva, pues el asunto con el que se atiende reviste de importancia, y lo vuelvo a repetir, en la reversión de la carga de la prueba, y no desahogar, no es, y lo voy a comentar, y no como comenta la magistrada, no es hacer más diligencias, sino es complementar las diligencias que no realizó la autoridad instructora. Es obtener eficientemente todas las pruebas ofrecidas desahogadas, sin duda adolecería en una falta de exhaustividad por parte de cualquier órgano jurisdiccional. Y máxime, que de conformidad al artículo 19 y 20 del reglamento, que es denuncias, el instituto tenía toda, como autoridad instructora, tenía que desahogar, y era su propósito la averiguación con apego a los principios de legalidad, profesionalismo, debida diligencia, congruencia, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, expeditez, mínima intervención, proporcionalidad y perspectiva de género. Son principios que le instruyen y que le mandatan a la autoridad instructora de realizar y desplegar todos los actos necesarios a efecto de desahogar todas las probanzas que se encuentran en la instrumental de actuaciones que en este momento tenemos en este órgano jurisdiccional. En el expediente hay una documental pública consistente en una inspección que realiza la propia autoridad instructora y de conformidad a la ley de medios en los artículos 16 y 22. Es una documental pública que tiene valor probatorio pleno. Por lo tanto, decir y aducir que es estéril devolverle el expediente a la autoridad instructora porque ya de la inspección jurisdiccional que realizó la Secretaría General de Acuerdos, pues no obran los archivos. No nos olvidemos que de que no están los archivos no es una causa imputable al denunciado. Máxime que, como ya refería anteriormente, hay una documental pública cuando se inicia la inspección que estaban esos documentos. Por eso es devolverle el expediente a efecto que desahogue. O no sé, ¿qué tal si al momento de desahogar la prueba, yo fui secretario general de acuerdos y obviamente tomábamos las previsiones de lo que estaba en el USB, extraerlo en el momento de hacer una diligencia y posteriormente, por cualquier cosa, las cuestiones a veces informáticas suelen fallar. No voy a hacer una diligencia directamente de un USB. Hago una diligencia concentrando los archivos en la computadora, laptop que se utiliza para desahogar la diligencia y se empieza el desahogo de la diligencia. Yo no sé si esos archivos sobren en este momento en la instancia instructora, no lo sé. Por eso es devolvérselos a efecto que continúen con las diligencias. En la propia diligencia que realiza el propio instituto establece que únicamente abre el USB, da cuenta de los archivos, son 12 archivos efectivamente, de los cuales 6 pudieran ser aplicaciones del propio USB, pero hay 6 documentales que presenta la parte denunciada a efecto de que se lleve una diligencia. Y únicamente la autoridad instructora desahoga 2, quedando pendiente 4 por desahogar. Por eso, a mí no se me hace estéril que en su momento, imagínense si nosotros tenemos un presente de esta manera, ¿qué quiere decir? Que en cualquier momento los denunciados o cualquiera de las partes actoras pueden llevar sus pruebas técnicas, se borró, ni modos, no es imputable a ellos, es imputable a la autoridad, y máxime cuando hay una documental pública que realmente queda constatado que existían esos archivos. La oportunidad y el acceso a la justicia plena hay que dársela a cualquiera de las partes, y más en un asunto cuando hay una reversión de la prueba. Yo por eso, para mí, no son más diligencias, son terminar
de realizar las diligencias bajo el principio de exhaustividad que no se realizaron. Tampoco es estéril, porque independientemente que no se encuentre en el USB que se encuentra en autos del expediente, no quiere decir que no se encuentren en el instituto y puedan realizarlas. Yo tampoco puedo decir que es evidente que hay un daño verbal y una violencia política de género en este momento, como ya se pronunciaron. No lo puedo referir porque para mí, para individualizar independientemente de una sanción, digo, es explorar el derecho y esto creo que es de conocimiento, no creo que desconozcamos esto, hay que individualizar la sanción y para eso también la intencionalidad y el dolo es importante referirla. Y en este momento yo no tengo los elementos suficientes para realmente ponerles a consideración un proyecto de fondo. Por lo tanto, muy respetuosamente, voy a solicitar y adelantar a la secretaria general que agregue este proyecto a efecto de que obre como voto particular el proyecto de fondo. Es cuanto. Si me permiten, compañeros, en el párrafo primero del proyecto que se nos presenta, nos señalan que se propone ordenar a la autoridad instructora lleva a cabo las diligencias ordenadas y las que estime necesarias a fin de contar con mayores elementos que permitan a este tribunal pues poder ya resolver el fondo del asunto. Yo no he prejuzgado en este momento de si la conducta que está señalada al hoy acusado se encuadra o no en violencia política. Eso ya será cuestión de atenderse en el fondo, pero al menos de la inspección que hace el Instituto Electoral como autoridad instructora, sí me percato a simple vista que la gran mayoría, o al menos todos los primeros archivos que contiene o contenía ese USB, pues son archivos temporales ocultos del sistema, no son pruebas ofrecidas por el hoy acusado. Sí le desahogan las dos URL que aparte por uno al menos de esos videos, por la duración que tiene, es el mismo que se encuentra en el USB. Entonces, para mí no se encuentra en un estado de indefensión. No es que yo considere estéril regresarlo. Considero que a ningún fin práctico va a llevar el devolverle un USB que ya sabemos nosotros que está vacío. En todo caso, para mejor proveer, en su momento le hubiéramos pedido al instituto que conteste si tiene un respaldo o no. Y pues nuevamente sí considero de manera respetuosa que al menos con todos los elementos que hay en el expediente, pues meridianamente puede establecerse que el video existe, que la expresión se realizó y entonces pues ya como con eso, con los elementos que ha dicho la magistrada de modo, tiempo, lugar y circunstancia, pues únicamente establecer si esto conlleva a que se encuadre o no una violencia política en razón de género. ¿Por qué creo que vale la pena resolverlo? Porque es un asunto que de encuadrarse la violencia política, pues traería entonces como consecuencia la inelegibilidad del aquí acusado. Y estando ya a escasos días de la jornada electoral, creo que sí tenemos los elementos para estudiar si se encuadra o no. En ese momento pues no lo puedo saber porque pues tendríamos que analizar todo el proyecto. Pero al menos así como yo lo veo, sí se desahogaron las dos URL que él ofreció. En su escrito de alegatos, de ninguna manera niega que sea su persona, su voz, que él aparezca en ese video, que él haya leído o dicho la expresión que se le acusa. Entonces, para mí todos esos elementos se tienen que concatenar y establecer si la expresión entonces, independientemente si la mandó algún usuario o él la dijo de motu propio, pues se encuadra o no en violencia política. Ya para mí con eso es cuanto. Y reitero, no estoy haciendo en este momento un prejuzgamiento de si existe o no. Creo que hay los elementos para podernos pronunciar sobre si existe o no. ¿Levantó la mano, señora magistrada? ¿Alguien vi que levantó la mano? Sí, a ver si me permite, compañeros, la verdad para terminar.
Debe de quedar en claro que la reversión de la carga de la prueba aplica que la persona demandada o contraparte es la que tendrá que desvirtuar los hechos denunciados por infracción del tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, atendiendo que la manifestación de la posible víctima enlazada con indicios probatorios se entenderá como prueba circunstancial de valor probatorio pleno. Los actos de violencia política tienen lugar generalmente en espacios privados donde ocasionalmente se encuentra la víctima y su agresor y por ende no pueden someterse a un estándar imposible de probar. Pero en este caso no es un hecho que se haya cometido en una circunstancia privada o que no se pueda probar. Está de más tratar de comprobar si la conducta de Isaac Janis Alanis fue con dolo o no, porque lo que queda claro y del dicho del propio demandado Isaac Janis Alanis lo dijo y no lo niega, pudiendo haber evitado decirlo, sin embargo lo dijo y eso lo reitera en su diligencia de pruebas y alegatos. Si desahogar estas pruebas, lo que se pretende acreditar es si hubo dolo o no, creo que no tiene sentido, puesto que en las reformas electorales respecto al tema no habla de acreditar si hubo dolo o hubo culpa o fue preterintencional la conducta. Aquí se trata de comprobar si lo dijo o no lo dijo, cosa o hecho que no niega el actual demandado. Por lo que para la suscrita existen los elementos de prueba suficientes para que esta autoridad emita una sentencia. ¿Es cuanto? Okay. Señor magistrado, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues bueno, qué bueno que ya tocó el punto toral, que usted considera que el punto toral de esta resolución es declarar la inelegibilidad en un dado caso que se acontezca la violencia política de género. No, señores, no ese es el punto toral. El punto toral que para el ponente respetuosamente el proyecto de la falta de exhaustividad y queda acreditado que el denunciado presenta las documentales. Tampoco soy perito para establecer cuántos asuntos, cuáles archivos de esos son temporales o no son temporales. Ni tampoco puede decir que parece ser que por el mismo espacio de kilobyte, como se llamen, puede ser que ese video sea este video y ya fue desahogado dentro de una liga. Tampoco puedo decir esto. No soy perito, ni me consta, ni tuve el archivo para referir esto. Y ahora sí, nada más decir de manera, pues no usando la lógica o la sana crítica, pero para mí no es suficiente si no hay un principio de exhaustividad. Aquí no, son más diligencias a efecto de que concluya con las que inició. Hay un acta de inicio, un acta de fecha 24 de mayo donde inicia, se constatan los archivos que presenta la autoridad y efectivamente, como bien señaló, y es obvio, la carga de la reversión de la prueba, todo el mundo la conoce, desde luego nosotros más que estamos en el ámbito jurisdiccional, efectivamente, se tiene que haber un principio de exhaustividad a efecto de constatar y en su momento contrarrestar la carga que en su momento de la prueba no ofrece con la carga de la reversión que en su momento ofrece el enunciado. Aquí en este momento no podrán dejar engañar que no existe la inspección realizada a esos videos. Yo no puedo decir si esos videos no me revierten una prueba. Por lo tanto, yo no tengo los elementos, la verdad, y sí, es obvio, la carga, la reversión de la prueba. También, sí, así se comentó, que es afortunado que en este momento se haya metido que un tema, este tema resulte como un tema de inelegibilidad. Es algo que tampoco se encuentra de la litis ni se va a encontrar dentro de la litis de fondo que conozca este tribunal en este expediente. Es, la verdad, cuestionable y los voy a comentar. Yo en este momento igual tengo un proyecto que es el PES 26-2021, ¿no? Donde ordenamos una diligencia mucho menor, donde era obviamente que no había un acto anticipado de campaña ni una propaganda gubernamental, pero se tenía que realizar. ¿Por qué? Porque es abonando al principio de exhaustividad. Pero tampoco iba a decir previamente o de prima facie decir, no, pues ¿para qué? ¿Qué caso tiene?
¿Qué caso tiene mandar a emplazar a una autoridad que no fue emplazada? Imagínense, un tema menor con un tema mayúsculo, que viene, ya estamos estableciendo, la carga de la prueba. Hay pruebas ofrecidas por el propio denunciado, inclusive en los alegatos. Digo, yo no soy perito para decir que son archivos temporales, eso lo debió haber dicho la autoridad instructora, no nosotros. Y la inspección fue a efectos de constatar si estaban los archivos, no están. Si los tienen o no los tienen, eso es ya responsabilidad de la autoridad instructora no haber salvaguardado o realizar la cadena custodia a esas pruebas técnicas ofrecidas. Y en atención, y lo vuelvo a repetir, a efecto de una tutela judicial efectiva, es importante que todas las partes estén en iguales circunstancias. Desde mi óptica, sí se vulnera un derecho a acceso a la justicia tutela efectiva de una de las partes en este procedimiento. Por lo tanto, si yo no tengo los elementos, y no estoy agregando más elementos, ni son para mejor proveer, son pruebas que no se desahogaron. También, digo, hay documentales públicas, fe notarial por parte también de la parte denunciada, la que no se dice en este momento, solamente se limitan a referir de que hay violencia política de género, hay un daño verbal, hay una violencia política, ya cuestiones de fondo. Aquí más que nada estamos en un estado procesal en este momento, donde yo no tengo los elementos para resolver el fondo del presente asunto. Máxime, porque también es obvio que para individualizar la sanción tenemos que ver la intencionalidad o el dolo. Y por eso, si en estas pruebas de descargo estuviera que solamente hay una intencionalidad o un dolo, es otra situación y otra medida y otra pena y otra temporalidad que en su momento se imponga. Por lo tanto, yo no tengo los elementos, señores y señora magistrada, a efecto de atender el fondo del presente asunto. Y digo, es un hecho notorio que hemos hecho acuerdo plenario para cosas más insignificantes, abonando el principio de certeza y de exhaustividad. En este momento, respetuosamente, en una intervenciones pues inauditas, porque digo, en un asunto que igual estoy resolviendo, pedí una diligencia para mejor proveer menor a la que está pidiendo ahorita, más sustancial, a efectos de que una de las partes tenga un debido proceso. Es cuanto por el momento. Bien. ¿Alguna otra intervención, señora magistrada? Por favor, adelante. Sí, por último, efectivamente no somos peritos en audiovisual ni en informática, pero en el expediente obra un informe pericial que nos apertura y nos da la oportunidad de emitir una sentencia. ¿Qué es lo que se quiere probar con estas pruebas, con esto que está proponiendo el magistrado? Efectivamente, hemos emitido acuerdos plenarios regresando expedientes al Instituto Electoral de Quintana Roo para efecto de que se sirvan a realizar ciertas diligencias para mejor proveer o, en su caso, para que se sirvan a aclarar ciertas diligencias que para nosotros como magistrados no son exactamente claras. Pero en este caso, ¿qué más se quiere probar? Existe un informe pericial que nos permite tratar de ver si existe dolo o no, que tanto está pretendiendo el magistrado se compruebe, pero además existe la evidente confesión de Isaac Janix Alanis. Yo creo que con el fin también existe la impartición de justicia pronta y expedita. Tenemos los elementos necesarios para emitirlos. Yo, respecto a este punto, quiero terminar concluyendo que para mí siguen siendo innecesarias estas pruebas que está solicitando la ponencia. Por tanto, reitero mi voto en contra del presente acuerdo plenario, no teniendo nada más que decir. Muy bien. Adelante, magistrado. Sí, nada más un punto. ¿Qué más se quiere probar? Eso hay que dejárselo a las partes. A nosotros nos corresponde hacer el análisis de las probanzas que se encuentran en el expediente. No me compete a mí qué más quiero probar. Me compete abonar un principio, observar el principio de exhaustividad. Un principio que no se encuentra tutelado en este momento. Es decir, yo no tengo que probar, ni tengo que pronunciarme respecto en este momento a las probanzas que existen de una de las partes. No es el caso. Ni es, creo que
el objeto del acuerdo plenario que se está proponiendo en este momento. El objeto del acuerdo plenario es a efecto de que complementen las diligencias que no fueron realizadas por la autoridad instructora. No se está pidiendo mejores pruebas para mejor proveer, ¿eh? No se están estableciendo ni tener elementos más allá de lo razonable, sino elementos que para mí se garantiza una justicia y una tutela efectiva conforme al artículo 17 constitucional. Es por eso que, pues independientemente, respetuosamente, pues no comparto las opiniones, por una parte estableciendo que ya hay violencia política de género y por la otra parte estableciendo que ya es importante atenderlo porque hay una inelegibilidad del candidato si en este momento se acredita. Por lo tanto, no es esencia del proyecto que se presentó, más que nada es única y sencillamente una de las partes presenta un USB con 2 archivos, de los cuales no soy perito para decir cuáles son temporales y cuáles no. Y únicamente de esos 2 archivos, únicamente se desahogan 2. A lo mejor son 6 temporales, no lo sé. El magistrado Vivos tiene más experiencia en estos temas de archivos temporales. Pero es bien cierto que también hay videos de prueba, video Yannick 2504 y mate.com, cómo quitar los comentarios, y grabación vista, escritorio visto Yannick 2504, que no están desahogados en el presente expediente, en el acta circunstanciada llevada a cabo el 24 de mayo del presente año. Por lo tanto, para mí sí son importantes que se desahoguen todas las probanzas que en su momento las partes presentaron. No son mayores diligencias, son diligencias que abonan a una tutela judicial efectiva en una igualdad de circunstancia a las partes. Es por lo tanto que nuevamente solicito que mi proyecto se emita con voto particular a la sentencia a fondo que en su momento realiza alguno de los compañeros presentes. ¿Alguna otra intervención? Ninguna. Señor secretario, ¿puede tomar usted la votación de ambos asuntos, por favor? Claro que sí, magistrado presidente. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. Es la consulta del servidor, por lo tanto, con la afirmativa de ambos proyectos. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. Voy a emitir un voto en contra del PES 33, es un voto particular razonado, y acompaño el otro proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Víctor Benavides Vivar Vivas. A favor del PES 26 y en contra del PES 33. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución del expediente PES 26-2021, puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia del magistrado Sergio Avilés de Menegui, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Asimismo, le informo que el proyecto de acuerdo plenario del expediente PES 33-2021 ha sido rechazado por mayoría de votos por el anuncio de un voto particular en contra de la magistrada Claudia Carrillo Gasca. Muchas gracias. Vista la aprobación del proyecto en el expediente PES, diagonal 026, diagonal 2021, se resuelve lo siguiente. Primero, se declara la inexistencia de las conductas atribuidas a los denunciados consistentes en los actos prohibidos de campaña que contravienen el principio de equidad en la contienda, en flagrante violación a la prohibición constitucional del uso de recursos públicos y participación de servidores públicos en campañas políticas y violación de la veda electoral. Segundo, se determina la existencia de las infracciones atribuidas a Josué Nibardo Mena Villanueva y al Partido Acción Nacional por la comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral consistentes en colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano. Tercero, se impone a Josué Nibardo Mena Villanueva y al Partido Acción Nacional la sanción consistente en una amonestación pública. Ahora bien, en cuanto al expediente PES, diagonal 033, diagonal 2021, en virtud de que el proyecto de acuerdo plenario que se propone fue rechazado por mayoría de votos, se ordena entonces que con los elementos de prueba existentes y las diligencias emitidas por la autoridad instructora, por tratarse de un asunto de violencia política en razón de género en términos del artículo 435 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, se deberá presentar el proyecto de sentencia que resuelve el presente asunto dentro del plazo que tiene este tribunal para resolver el mismo.
Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión. Adelante, señor magistrado. Sí, magistrado, aquí acontece un engrose. Yo estoy estableciendo que no tengo los elementos necesarios para resolver. Es una facultad conforme al artículo 36.430 establecer que el ponente tiene que tener todos los elementos para presentarle el proyecto de fondo. Yo no tengo elementos de fondo para presentar el proyecto, por lo tanto, acontece un engrose a efectos de que usted lo entienda y mi acuerdo, por falta de exhaustividad, se anexe al proyecto que ustedes emitan. Turnes entonces, señor secretario, ¿quién es la ponencia que sigue en el turno? ¿Quién sigue el turno? Usted, magistrado. Eso no interesa. En otras ocasiones, usted nada más establece que el que esté en turno se le turne. Muy bueno, bien, entonces, sí, tú turnes entonces acompañando el voto particular de la señora magistrada que anunció en contra del proyecto y el proyecto que propone el señor magistrado al expediente para que obren como corresponde. Entonces, turnes entonces el expediente a la ponencia que se encuentre en turno para que se resuelva como corresponda. Muy bien. Continuando entonces con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Eric Alejandro Villanueva Ramírez abrir su micrófono y dar cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes PES 34 y 40 de este año que fueran turnados para su resolución a la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta con el proyecto del procedimiento especial sancionador 34 del presente año, promovido por el Partido Movimiento Auténtico Social en contra de José Gabriel Concepción Mendicuti Loría, en su calidad de candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, postulada por el partido Fuerza por México, a la ciudadana Verónica de Rocío Gallardo Herrera, en su calidad de tercera regidora del H Ayuntamiento del municipio de Solidaridad, y al propio partido Fuerza por México por la supuesta contravención a los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales. En el proyecto, la ponencia propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas atribuidas a José Gabriel Concepción Mendicuti Loría y al partido político Fuerza por México, y la existencia de las conductas denunciadas atribuidas a Verónica de Rocío Gallardo Herrera por la publicación de propaganda electoral que vulnera lo establecido en los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante el acuerdo INE/CG 481-2019. Se propone lo anterior por cuanto a la participación del ciudadano José Gabriel Concepción Mendicuti Loría, porque del contenido de la propia queja y del análisis de las constancias que obran en autos del presente expediente, no se advierte referencia alguna respecto a actos u hechos que vinculen al denunciado con las conductas de las que se duele el quejoso. Por tanto, no es posible atribuir la vulneración de la normatividad aplicable en la materia. Se dice lo anterior, dado que las publicaciones denunciadas fueron realizadas por el usuario Verónica Gallardo Herrera en la red social Facebook, el cual no establece algún vínculo directo con José Gabriel Concepción Mendicuti Loría, por lo que no es posible establecer su participación en los hechos denunciados. Ahora bien, se considera que es inexistente la falta del deber del ciudadano por parte del partido Fuerza por México respecto de la conducta desplegada por José Gabriel Concepción Mendicuti Loría, toda vez que se ha determinado que dicho ciudadano no vulneró el principio de interés superior de la niñez y en consecuencia lo previsto en los lineamientos del INE, al difundir propaganda electoral en donde aparece la imagen de menores de edad, ya que no existen elementos probatorios que vinculen la participación del denunciado con los hechos que le son atribuidos por el quejoso. No obstante, la denunciada no realizó actos tendentes a evitar que se siguiera exhibiendo la propaganda denunciada, ni mucho menos, aún y siendo conocedora de la instauración del presente procedimiento especial sancionador, prueba o manifestación que pudiera desvirtuar los hechos que le son atribuidos por el quejoso en ninguna de las etapas del procedimiento instaurado, por lo que a juicio de esta ponencia se acredita la existencia de infracción atribuida a la ciudadana Verónica de Rocío Gallardo Herrera en su calidad de tercera regidora del Ayuntamiento del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Ahora bien, doy cuenta con el proyecto de resolución relativa al procedimiento especial sancionador PES/040-2021, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del ciudadano Fernando Ricardo Bacelis Godoy, candidato a la presidenta municipal de Isla Mujeres, propuesto por la coalición Juntos Haremos Historia por la publicación de la propaganda electoral de redes sociales que a juicio del quejoso son contrarias a la normatividad electoral.
El partido se queja de que el candidato ha publicado en redes sociales propaganda electoral a su favor que no cumple con la normatividad aplicable debido a que muchos de los mensajes no cuentan con los emblemas de la coalición. Además, los logotipos están modificados, ya que los colores de los partidos coaligados no corresponden con los registrados en la coalición, lo que a juicio del quejoso incumple con lo dispuesto en los artículos 288 de la Ley de Instituciones y 25 de la Ley General de los Partidos Políticos. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta atribuida al denunciado, toda vez que el quejoso no precisa de manera clara de qué forma las imágenes admitidas por la autoridad instructora y encontradas en las ligas de Internet son contrarias a los dispositivos legales que menciona, o qué principios rectores del proceso electoral se viola para que ese tribunal esté en condiciones de dictar la sanción que en derecho corresponda. Esto es que el candidato publicó propaganda en la red social personal en el ejercicio de la libertad de expresión, puesto que se trata de una forma de comunicar sus ideas o propuestas, pero de ninguna manera constituye propaganda impresa que emite el partido político Morena o la coalición para la distribución y publicación en los diferentes medios de comunicación. Por lo tanto, no encuadra dentro del supuesto jurídico previsto en los artículos 288 y 25 antes referenciados. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias, compañero. Quedan a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado los proyectos propuestos por si desean hacer observaciones. Por mi parte no tengo ninguna observación, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. Señora magistrada, ¿alguna intervención? Ninguna. Gracias. Son propuestas de la ponencia de la suscrita. Muchas gracias, señora magistrada. Tome usted la votación, por favor, señor secretario. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrado Sergio Avilés de Benegue. A favor de ambos proyectos presentados. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor de ambos proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. Acompaño ambos proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución puestos a consideración de este honorable pleno por la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vista la aprobación de los proyectos, se resuelve lo siguiente. En el expediente PES, diagonal 034, diagonal 2021, primero, se declara la existencia de la conducta denunciada atribuida a la ciudadana Verónica del Rocío Gallardo Herrera, tercera regidora del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Segundo, se le impone una amonestación pública a la ciudadana Verónica del Rocío Gallardo Herrera, tercera regidora del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Tercero, se declara inexistente las conductas denunciadas y atribuidas a José Gabriel Concepción Mendicuti Loría y al partido político Fuerza por México, respectivamente. En el expediente PES, diagonal 040, diagonal 2021, único, son inexistentes los actos atribuidos al ciudadano Fernando Ricardo Barcelis Godoy, candidato al cargo de presidente municipal en Isla Mujeres, propuesto por la coalición Juntos Haremos Historia. Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Freddy Daniel Medina Rodríguez abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente PES 35 de este año, que fuera turnado para su resolución a la ponencia a cargo de un servidor. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado. Doy cuenta del proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador PES diagonal 035 diagonal 2021, interpuesto por el Partido Político de la Revolución Democrática en contra del ciudadano Carlos Manuel Cetina Lamilla, candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de José María Morelos, postulado por el Partido Político Movimiento Ciudadano por la realización de actos anticipados de campaña. En el proyecto se propone declarar la existencia de la conducta atribuida al denunciado por las razones que brevemente se exponen. La parte denunciante señala que el ciudadano Carlos Cetina Lamilla, candidato a la presidencia municipal del referido ayuntamiento, publicó y difundió propaganda electoral a través de su cuenta de la red social Facebook el domingo 18 de abril a las 23:57 horas. Esto es, antes de que diera inicio el periodo de campaña electoral. Que dado inicio el 19 del mismo mes, lo que desde su perspectiva constituyen violaciones a la normativa electoral. Del estudio realizado a las pruebas aportadas por el denunciante relativas a las imágenes que fueron verificadas en la diligencia de inspección ocular realizada por la autoridad instructora, que concatenadas con la audiencia de desahogo de pruebas, se llega a la conclusión de que dicho ciudadano sí llevó a cabo la conducta que se le atribuye.
Asimismo, de acuerdo a la jurisprudencia de Sala Superior, se acreditaron los elementos personal, temporal y subjetivo, ya que la instructora, al ingresar al link, pudo observar la publicación denunciada de fecha 18 de abril a las 23:57 horas del usuario Carlos Cetina, de donde se pudo concluir que se acredita la existencia de los hechos denunciados por cuanto a la temporalidad, por haberse publicado antes del inicio de la campaña electoral y por cuanto al elemento subjetivo, toda vez que el denunciado se beneficia de dicha publicidad por ser su página de Facebook, en donde se observa que promociona su candidatura y es beneficiario directo de dicha propaganda electoral. Hecho el estudio correspondiente, se concluye que por constituir una conducta levísima, se propone aplicar la sanción consistente en una amonestación pública al ciudadano Carlos Manuel Cetina Lamilla, candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de José María Morelos. Es la cuenta, señores magistrados, señora magistrada. Gracias, compañero. Una vez más queda a consideración del honorable pleno el proyecto de cuenta por si desean hacer observaciones. Por parte ninguna. Bueno, muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señora magistrada. Toma usted la votación, señor secretario. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. A favor de la propuesta presentada por el magistrado presidente. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor de la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado Víctor Benavir Vivas Vivas. En el mismo sentido. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno para ponerse a su cargo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vista la aprobación del proyecto en el expediente PES diagonal 035 diagonal 2021, se resuelve lo siguiente. Primero, se declara existente la conducta relativa a los actos anticipados de campaña atribuidos al ciudadano Carlos Manuel Cetina Alamilla, candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo. Segundo, se impone al ciudadano Carlos Manuel Cetina Alamilla como sanción amonestación pública en los términos de lo razonado en la presente resolución. Señor Secretario General de Acuerdos, en atención al ordenado en los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno no presencial, con copia certificada de las sentencias proceda a verificar, se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publíquese en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional en observancia de los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, y siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno no presencial, siendo las 13:11 del día en que se inicia. Es cuanto, señora magistrada, señor magistrado, señor secretario general de Acuerdos y público que amablemente nos acompañó. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos.